La economía en el país es bastante dura. El reflejo de una sociedad sin duda es la economía. El Salvador en los índices de la CEPAL no está en los mejores lugares. La proyección tampoco es la mejor. Pero debemos de reconocer cuál es la economía que cada uno de nosotros tiene. ¿Alcanza el salario? ¿Tiene que trabajar 1, 2, 3, 4 personas en casa? ¿Cuántos pueden depender de un salario mínimo? ¿El aumento al salario mínimo realmente ha venido a ayudar a las personas con su día a día? ¿O el aumento de los precios opacó completamente el salario mínimo? Pero ¿a usted cómo le va? ¿Usted puede decir de que tenemos una economía sólida? ¿Realmente este quinquenio de Nayib Bukele va a ayudar a la economía? ¿La medicina amarga valdrá la pena? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, qué bueno estar con todos ustedes en este espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8, donde tratamos de romper el cerco mediático. Gracias a Agape TV Canal 8, por supuesto, también a Mix de Medio, que es la producción, y en especial agradecer a radiolarr.com por retransmitirnos. Hoy tengo el gusto que un experto en economía nos acompaña, César Villalón. César, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la invitación. Bueno, un placer de que usted nos venga a dar su apreciación, sus comentarios, el conocimiento, para que lo podamos compartir con toda nuestra audiencia. Y al momento de tocarse la bolsa, decir, bueno, sí, nos está yendo bien o nos está yendo mal. Los índices económicos del país, entiendo que están hasta en junio, julio aproximadamente, varían dependiendo en qué rubro podamos ver cómo está la producción, la importación, el índice de pobreza del país, pero en fin, ¿cómo estamos con la economía en el país con lo que ha presentado el mismo gobierno? Bueno, voy a comenzar con el tema de la producción nacional, que generalmente el análisis económico parte de la producción. Es un área importante, porque tiene que ver con la inversión, con el empleo, con los precios. Está también el tema de la finanza pública, el comercio con el exterior. La producción nacional, que se mide en el Producto Interno Bruto, que es el valor de lo que se produce en un año, ha crecido hasta abril, más o menos, que es el dato que está dando el Banco Central, 2.3%. Por ahí va. Es un crecimiento pequeño y menor que el del año pasado, cuando la economía creció 2.6%. Si se mantiene la tendencia y tenemos ese nivel de crecimiento económico, podríamos decir que es muy bajo. Incluso en el mismo nivel del crecimiento potencial, no se supera el crecimiento potencial de la economía. Con un crecimiento así no hay mayor generación de empleo. Y se está dando, sobre todo en el sector construcción, sobre todo por inversión privada, en otros sectores como la telecomunicación y un poco la energía. Pero los sectores que generan bienes y materias primas, como la industria, el sector agropecuario, llevan caída. La industria tiene una caída de menos 3% y el agro de menos 1%. Este es un año malo para la agricultura, muy malo. Y para la industria también. Bueno, en estos años estos sectores han venido retrocediendo. El sector industrial aportaba el 16% del Producto Interno Bruto en el año 2019 y hoy aporta el 14%. Y tenía más de 400.000 personas empleadas. Hoy tiene una población menor como en 38.000. Y la agricultura también ha disminuido el empleo en 60.000. Estoy hablando con respecto al año 2019. Estos son datos de la encuesta de hogares. El año pasado la ASI reportó una caída del empleo en la industria de 10.000. Este año sigue cayendo. Ya cerró una maquila que despidió 1.200 personas. Y hay mucha posibilidad de que cierre otra. Hay anuncios y despidan, creo que son 575.000 personas. El 70%, 75% son mujeres que trabajan en esas empresas. Estas empresas están muy afectadas porque venden sobre todo en Estados Unidos y le han caído las exportaciones. En el 2023, menos 16%, el año pasado menos 1% creo que fue, y este año llevan otra caída. La agricultura también tiene problemas, la producción sobre todo de granos básicos, pero también hay una disminución en la producción de azúcar, de caña, más que azúcar en el cultivo.
no la parte del procesamiento, sino el cultivo de caña, está retrocediendo. El empleo va mal y la gente se queja en las encuestas del problema del empleo. En el gobierno han despedido mucha gente. Este año arrancó con un despido como de 8.000 personas. Y ahora de las alcaldías, creo que de un municipio de San Salvador despidieron 400 personas. Y van a continuar los despidos. Esto tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que obligó al gobierno a aplicar un programa de ajuste, de recorte de gastos. Le han quitado dinero a 15 ministerios. Así comenzó este año. Solo le subieron a la Fuerza Armada. Entonces hay una problemática social que se agrava porque han cerrado 72 escuelas, la matrícula escolar disminuyó este año, 20.000 estudiantes menos en el sistema público, 40.000 menos en el sistema privado, han cerrado 50 equipos comunitarios de salud. Pero eso se debe a la problemática económica que tenemos, al tema seguridad, a no atención. ¿A qué se deberá que haya menos matrícula escolar, de que se estén cerrando espacios también de los ecos familiares? Ahí se mezclan algunos factores. Lo primero es, en el caso de educación, que el gobierno recorta 108 millones al ministerio. Entonces hay menos recursos para mantener escuelas. Eso lo lleva a cerrar escuelas. El cierre de escuelas baja la matrícula escolar. Pero esto se ha mezclado con otro problema, que lo señala la encuesta de la UCA, que da los datos de diciembre del año pasado, que el 61% de la población ya no está comiendo huevo, una variedad de carne, leche fluida, el 35% para terminar el mes pide prestado, el 80% dice que la economía va mal, la gente se queja de empleo y precio, entonces eso lleva a que muchas familias no manden los hijos a las escuelas. Incluso eso lo han dicho, lo dijo la Asociación de Colegios Privados, que han visto una baja de la matrícula por un problema económico de la escuela. Cayó más en el sector privado, 40.000 estudiantes menos, en el sistema público-privado. En la UE también hay una baja, creo, de la matrícula, o de los aspirantes, no recuerdo bien. Pero el sistema público educativo está bastante golpeado y también el privado. Y en salud hay otro problema también que tiene que ver con el recorte de 150 millones al ministerio y una baja ejecución, porque además le dejan un dinero, le recortan, pero cuando van ejecutando, ejecutan menos de los programados. Al final ejecutan el 80%. Estos dos ministerios, salud y educación. Así vienen en estos años. Pero también creo que hay un interés de montar la reforma de salud, porque es una herencia de los gobiernos del FMLN. Y ellos están barriendo con todo lo que es herencia. Ya el cierre de ECO había comenzado y siguen cerrando unidades de salud. Incluso yo tengo información de personal de salud, médicos que trabajan en el gobierno, que los equipos comunitarios de salud muchos no atienden las comunidades, sino que están en las unidades de salud para que la gente llegue. O sea que es una reversión. También le han recortado recursos a otros ministerios, entonces hay muchos despidos ahí y van a continuar. El gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario porque las finanzas públicas estaban en una situación y siguen en una situación muy precaria, una deuda muy alta, un déficit fiscal muy elevado financiado con endeudamiento. 6% del PIB, el doble de lo que se estima, digamos, aceptable. Y entonces eso repercute en estas variables sociales. Pero te decía, la producción lleva un ritmo de crecimiento malo y poco empleo, se están perdiendo empleo en algunas áreas y el costo de la vida ha crecido, que este es el otro elemento. Quiero hacer una aclaración sobre este punto, porque el gobierno está dando datos de inflación negativa, de que la inflación va negativa. La inflación es el alza de precios, pero la inflación mide la evolución de los precios de 238 bienes y servicios. El pueblo no consume 238. Hay productos que no se ponen caros, pero no le dicen nada a la gente. Por ejemplo, un perfume. La gente no consume perfume ni whisky. Y eso es parte de la inflación, no de la canasta básica. Lo importante aquí es medir cómo va la canasta básica, que son los 22 productos del área urbana y los 15 del área rural, porque eso es lo que tiene que consumir la familia para no ser pobre. Si no consume los alimentos, está en pobreza extrema. Y si consume los alimentos, pero no la canasta ampliada,
la otra cantidad de dinero es para cubrir el pago de vivienda, vestuario y servicios básicos, salud, educación, transporte, energía y agua, entonces está en pobreza relativa. Pobreza extrema, carencia de alimentos, y relativa, consumo de alimentos pero no cubre la canasta ampliada o costo de la vida. Esa pobreza ha crecido en estos años, porque pasó de 22.8% de los hogares en el 19, ese es el dato de la encuesta de hogares del 19 publicado en el 20. Quisiera que habláramos de ese tema muy específico en el siguiente bloque para tener una ampliación y que podamos entender también la pobreza extrema, la relativa, cómo están los números y realmente si en este país hay ricos y pobres, la clase media al parecer ha desaparecido. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno estar con todos ustedes nuevamente. César Villalona, economista, está acompañándonos en No sé, piénsalo. Espacio para que usted tenga un criterio diferente de la realidad que está viviendo cada uno de los salvadoreños. Puede ser buena, puede ser mala, puede ser regular o simplemente continúa. Está con nosotros César Villalona. Nos quedamos en el bloque anterior, César, sobre la pobreza en nuestro país, los índices. Pero también me gustaría que lo comparáramos con la región, con Centroamérica, porque los índices, la proyección que tiene la CEPAL para El Salvador no es nada buena. Y no es que si la CEPAL está en contra o a favor, sino que son los muy crudos números, César. Sí, mira, hay dos conceptos de pobreza: la pobreza absoluta y la pobreza relativa. Entonces, para medir la pobreza absoluta, el gobierno tiene una canasta de alimentos que le llaman canasta básica alimentaria. Si una familia o una persona no cubre la canasta básica alimentaria, o sea, tiene carencia de alimentos básicos, está en pobreza absoluta, o también se le llama extrema. Esa es la peor pobreza. Si la familia o la persona cubre esa canasta, que aquí son 22 productos del área urbana y 15 del área rural, no está en pobreza extrema. Pero esa canasta se multiplica por 2, porque hay que cubrir, además de los alimentos, la vivienda, tener una vivienda digna, 5 servicios básicos: salud, educación, agua, transporte, energía y vestuarios. Si no cubre la ampliada o costo de la vida, así se llama, entonces está en pobreza relativa. Entonces tenemos dos pobrezas: el relativo está menos mal que el absoluto. Esa pobreza total aquí estaba en 22.8% de los hogares en el año 2019. Y de ese 22.8, el 4 era en extrema. Ahora tenemos el dato último del 2023, publicado el año pasado, en la encuesta del año pasado. No hay dato del 24, no han publicado la encuesta. Una pobreza de 27.3. Y la que ha crecido es la extrema, que pasó de 4 a 8. La relativa se mantiene más o menos igual. Es decir, más o menos 130.000 personas pobres más. Los ingresos de la población no están mejorando mucho, aunque mejoran por el lado de la remesa. Digamos, la remesa crece, pero el costo de la vida se ha encarecido bastante. El dato que hay que tomar es ese, no es la inflación. El gobierno puede decir lo que quiera de la inflación, pero el costo de la vida es el que nos interesa, porque la población no te consume los 238 bienes y servicios para cubrir, o mejor dicho, que se utilizan para calcular la canasta de mercado o la inflación. En Centroamérica, la pobreza ha bajado en Nicaragua en todos estos años. Nicaragua tiene una economía en expansión desde hace ya muchos años y la pobreza está por debajo de 30. Creo que está más o menos parecida a la de El Salvador, pero era mucho más alta. Y en Honduras está más alta, pero ha bajado 12 puntos porcentuales en el gobierno de Xiomara. Pasó de 60 y pico a 50 y tanto. Guatemala la tiene más alta, tiene más población, y Costa Rica la tiene más chiquita, es el país que la tiene más pequeña. Pero ha bajado en Honduras y ha bajado en Nicaragua. Costa Rica prácticamente no sube y en El Salvador ha crecido. Por cierto, El Salvador también ha retrocedido con respecto a Centroamérica en otras dos variables: la producción nacional
y la inversión extranjera. En el año 2023, la economía de Honduras superó la de El Salvador en el Producto Interno Bruto, que es el valor de la producción de bienes y servicios. Todo lo que se produce en un año, ya sea del sector privado o del sector público. Superó los 33 mil millones, un poquito más que El Salvador, lo superó por unos 200 y pico de millones. De manera que Honduras es la economía 4 de Centroamérica. Ese es un cambio estructural. La primera es Guatemala, con el PIB más alto. Costa Rica después. Guatemala lo tiene 3 veces más alto, claro, tiene una población mayor también. Costa Rica con menos población lo tiene el doble de El Salvador y de Honduras, pero Honduras superó El Salvador. Nicaragua está en quinto lugar, pero la economía de Nicaragua viene fuerte. Entonces, en los próximos años podría alcanzar El Salvador. Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y en el 24, Honduras se despegó más de El Salvador. Y este año se va a despegar más, porque la economía de Honduras va a crecer más de 3% y aquí se está calculando 2 y pico. Menos incluso que el año pasado, que fue 2,6. O sea, un crecimiento mediocre. Y lo otro es inversión extranjera, que tiene que ver con este tema también. Fíjate que en el año 2018, El Salvador captó el 12% de la inversión extranjera de Centroamérica. Fue el último, en el año 2018. Ya lo era desde el 2006, pero captó el 12%, 820 millones. Honduras, Nicaragua más de 1.000, Guatemala casi 2.000 y Costa Rica casi 3.000, más o menos los datos del 2018. En el gobierno de Bukele no ha llegado a 800 y el año pasado fue 640 millones la inversión extranjera. Captó el 6%, venía del 12% y ahora capta el 6% de la región. Nicaragua captó el 12%, alrededor de 1.400 millones, un poquito menos. Y Honduras, el 12%, muy cerquita de Nicaragua. Guatemala, más del 20%, y Costa Rica, el 52%. Es decir, que El Salvador está retrocediendo con respecto a Centroamérica en producción y en inversión extranjera. Y también en cuanto a la pobreza. Y hay que aclarar algo sobre la pobreza. Voy a retomar el punto. Aquí la canasta alimentaria que se utiliza tiene 22 productos en el área urbana. En Nicaragua tiene 23 en el área urbana. En Honduras tiene 30, en Guatemala 34, en Costa Rica más de 70. Por eso, las diferencias. Si tuviéramos la misma canasta, la pobreza aquí tuviera por el 40%. Y en el área rural aquí es 15 productos. Parten de que el campesinado no consume pan francés y tiene las 6 verduras. Entonces le quitan 7 productos. En Nicaragua son 23 del área rural, ellos no la diferencian. Y en Honduras 30 del área rural, el doble de aquí, porque no hay diferencia. Tampoco en Guatemala, que tiene 36, 34 o 36 productos, creo que son 34. Y Costa Rica más de 70. De manera que, en realidad, nosotros no tenemos esa pobreza. Si tuviéramos la canasta básica que calculan en el resto de Centroamérica, nosotros tendríamos una pobreza cercana a la de Honduras. Esa es la verdad. Pero es la más chiquita, porque es como se está calculando. Y seguimos siendo el país con el salario mínimo más pequeño, salvo Nicaragua, en el sector privado. Entonces la proyección de la CEPAL no está alejada de la realidad, al ponernos 2,5, digamos. Sí, 2 y pico. Y habría que ver qué pasa en el resto del año. Cuando yo veo la ejecución financiera del gobierno de julio, del presupuesto, nos damos cuenta de que están invirtiendo menos de lo que aprobaron. Es decir, el año arrancó con un recorte de dinero a 15 ministerios. A 15. A salud le quitaron 150 millones. Ya cerraron 50 equipos comunitarios de salud. Porque además están en la lógica de desmantelar la reforma de salud. Ya vienen cerrando equipos comunitarios de salud desde años anteriores. A educación le quitaron 108. Ya han cerrado 72 escuelas. Ya bajó la matrícula escolar. En 40.000 estudiantes en el sector privado. En la escuela privada, lo dijeron los colegios, y la Asociación de Colegios Privados, y 20.000 en el sector público. Que además tiene que ver con que muchas familias no están mandando a los hijos y las hijas a la escuela porque todo está caro. Entonces los alimentos afectan a la familia y le han quitado vasos de leche escolar, etc. Hay otra problemática que le han señalado los colegios privados. Y le quitaron a otros ministerios, a 15. Solo le aumentaron a las Fuerzas Armadas. Pero además no ejecutan lo que le aprueban. El Ministerio de Educación y de Salud, para mencionarte solo 2,
ejecutan el 80% del presupuesto aprobado. ¿Por qué? No, Si hay tanta carencia, ¿por qué no ejecutan? porque le aprueban un presupuesto inflado para decir vamos a gastar el 4% del PIB en educación y finalmente gastan el 3,5%. Es una maniobra y al final la recaudación no te alcanza, ni el endeudamiento. Pero hay un ministerio que se sobregira, que es la Cancillería. Ya gastó el 75% en 7 meses. Yo no entiendo las razones, pero la Cancillería, si gasta más, no genera beneficios a la población. ¿Qué beneficios genera un ministerio de ese tipo? No quiero decir que no se necesite una Cancillería, un Ministerio de Relaciones Exteriores, pero lo que deben ejecutar bien son salud, educación, vivienda, obras públicas, agricultura. Agricultura le quitaron más de 60 millones. Y el rubro de inversión, gasto de capital, que es inversión en obras y construcciones, e incluye también la formación de recursos humanos, lo que le dan a la DON, etcétera, la transferencia. Le aprobaron 1.600 millones. ¿Tú sabes cuánto han ejecutado en 7 meses? 13%. O sea que van a llegar a un 25%, como mucho. No van a ejecutar como 1.000 millones de los 1.600. Claro, algo hacen, algún bacheo de una calle. No quiero decir que no hagan, en una escuela a lo mejor están pintándola, o le han construido un muro. De todos los gobiernos. ¿Y qué pasa con todo ese dinero que no se ejecuta? Es que es un dinero que lo ponen, pero al final la recaudación no da. Son presupuestos, como decía una institución académica, que son presupuestos como mentirosos. Ese es más o menos el concepto. Y el 30% del presupuesto es para pagar deuda. Pero también hay refuerzos. Fíjate que a CAPRE le han aprobado un refuerzo a la oficina de la presidencia, creo que de 12 millones. Entonces se lo quitan a un ministerio y lo pasan por allá. Pero bueno, 12 millones, cuando lo que no te están ejecutando son como 500 de lo que ya debieron, tampoco es tan alto. Pero ¿es para qué? Para una institución que lo que va a hacer es propaganda pública. Para eso es que sirve. Las Fuerzas Armadas ejecutan el 100%, esa ejecuta bien, los militares, pero el resto no. Y sí están pagando la deuda externa. Ahí el gobierno no se retrasa en el pago de la deuda externa. A los fondos de pensiones no. A eso no le están abonando. Ni en el 23, 24, 25, ni el año que viene. Entonces, tenemos una economía con poca inversión pública, prácticamente caída. La inversión extranjera, yo no creo que sea muy diferente a la del año pasado. La inversión privada está creciendo un poco, sobre todo en el sector construcción, pero no en el resto de la economía. Bueno, voy a hacer una pausa para que retomemos temas. No sé, piénsalo, ya regresamos. Qué bueno estar con todos ustedes. César Villalona, él es economista. Estamos hablando del dinero, de la economía del país, del pueblo, lo que nosotros pagamos en impuestos. Y va a decir, si a este no le alcanza ni siquiera para pagar renta, no le da. Pero como dicen, un churro que compre, ahí se está pagando impuestos por medio de las empresas, de las tiendas, en fin, siempre terminamos pagando. Las finanzas públicas, ¿cómo están en el país? No sé si son separadas a lo que hablamos o cómo. Bueno, esa es una de las áreas de la economía más precaria. El gobierno tiene un déficit muy grande. Anda por el 6% del PIB. Se calcula con respecto al PIB. No quiero entrar en tecnicismo. Lo que quiero decir es que es alto. Es el doble de lo que se recomienda. Y financiado con mucha deuda. Este año, la deuda entre diciembre del año pasado y julio de este año ha crecido en más de 1.400 millones. Ya la deuda pública, que es la deuda del gobierno central, de las instituciones autónomas, financieras y no financieras, está en 33.500 y pico de millones. Para mayo del 19 estaba en 19.241 millones. Exacto. 14 millones, digamos. 14.000 y pico de millones ha crecido. 14.000 millones. Impresionante. Más del 70%. Y este año ya hay préstamos aprobados por más de 1.700 millones. Creo que son 13 préstamos, que van a tener algunos desembolsos este año y otros después. Eso implica crecimiento de la deuda.
Y hay desembolso de préstamos que vienen de años anteriores. Yo creo que va a cerrar la deuda este año en más de 34 mil millones. Porque además las AFP le están prestando en promedio 55 millones por mes al gobierno. La deuda con los fondos de pensiones ya ha crecido este año más de 300 millones y está cerca de los 11 mil. Va a cerrar en 11 mil. Falta la información de agosto hasta diciembre, 5 meses. Multiplica eso por 55 millones, que es el promedio que llevan, son 250 y pico de millones. Y los desembolsos de préstamos aprobados, creo que van a cerrar una deuda que en este momento está como en el 91% del PIB, va a cerrar en el 92% y quién sabe si 93%. Más alta que cuando comenzó el acuerdo con el FMI, que estaba en 90%. Es paradójico, porque llegan a un acuerdo con el Fondo Monetario que le presta dinero, le impone un programa de recorte de gastos y el fondo lo que quiere es que garantice el pago de la deuda y que baje el porcentaje de deuda con respecto a la producción nacional. Es una fórmula que se aplica, un cociente. Se calcula la deuda del Estado en función de la riqueza nacional que se crea en un año del Producto Interno Bruto. El Fondo Monetario quiere que la bajen a 80% del PIB en el año 2030. Y así se aprobó en la Ley de Responsabilidad Fiscal, o mejor dicho, Ley de Sostenibilidad Fiscal, que se acaba de aprobar. Pero resulta que este año va a cerrar como en 92-93. Y una calificadora de riesgo acaba de decir que va a cerrar en el año 2028 93%. Entonces no van a cumplir la meta del 30%. Los años que vienen son más difíciles. El año maduro aquí va a ser el 27 porque hay que pagarle a las AFP. El gobierno no está pagando la deuda con las AFP y va a tener que conseguir 800 millones. Y va a llegar al 27 con una deuda mucho más grande. Si este año cierra en 35 mil, en el 36 va a cerrar mucho más alta. Es decir, viene una situación difícil por el lado de la finanza pública. Yo creo que va a venir un segundo programa de ajuste con el propio Fondo Monetario, de ajuste de gasto. Y van a obligar al gobierno a subir impuestos. El fondo le ha tolerado esa parte. Y si suben impuestos en los próximos años, creo que van a ir por el lado del IVA. Porque la finanza pública no da. La recaudación no alcanza. El pago de la deuda es demasiado alto. 30 de cada 100 dólares se van a pagar la deuda, que es más que todo lo que va a salud y educación junto, que anda como por el 28. Y en los próximos años van a tener que destinar 35, 36, 37 a pagar deuda. Entonces, ahí es donde está el principal problema, creo, de la economía, porque obliga al gobierno a contraer gasto. Y cuando actúe por el lado de los impuestos, va a afectar a la población por el lado de los precios, porque viene entonces un alza de precios. Hoy están en los despidos. Y también se van a venir más despidos. Yo creo que sí. Yo creo que en el año quedan despidos. Pero además sigue pendiente para los próximos años. Y se va a combinar con aumento de ingresos por la vía de los impuestos. La finanza pública está muy mal. En ese contexto, con una deuda tan alta, es difícil atraer inversión extranjera porque hay mucha incertidumbre en la economía. Hay un contexto internacional también malo. Ahora le acaban de poner un 10% de impuesto a las exportaciones en Estados Unidos. No solo de El Salvador, pero digamos, afecta aquí a la economía. Ya las maquilas dijeron que no van a hacer nuevas inversiones, las empresas de maquila, por la incertidumbre. Entonces es muy difícil que se aventuren empresarios extranjeros a hacer grandes inversiones aquí. Y también es muy difícil que el gobierno tenga financiamiento barato, vía venta de bonos o vía préstamo, porque la deuda cada vez es más precaria. La calificación crediticia que le dio esta calificadora fue -B. Eso quiere decir riesgo en el pago de la deuda. Y dice que es una economía con un desempeño débil, con una precariedad fiscal, incertidumbre externa. Y a eso súmale también toda la falta de transparencia. Llegaron a un acuerdo con el FMI para hacer transparente la finanza pública. Han revelado alguna información de algunas empresas, pero en general la información pública sigue siendo reservada, la mayor parte de la información pública. Entonces es muy difícil en ese contexto garantizar aquí un alto crecimiento económico. Yo creo que la economía cierra con un desempeño mediocre y las tendencias para los próximos años no son buenas para la mayoría de la población.
aunque hay sectores empresariales que se lucran. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. ¿O tenemos algo antes? Te iba a decir que las AFP han duplicado su ganancia. Entre el 2023, 17 millones, el año pasado 36, y este año van a llegar casi a 40. A eso le está yendo bien, y a los banqueros, y a los importadores. Ese es el sector que se lucra. Hay algunos empresarios de la construcción, entre ellos los que van a hacer torres de apartamentos, que van a ser como 5. Ya sabemos quiénes son los regalados, los de sola, donde no van a pagar impuestos. Pero eso no tiene nada que ver con la necesidad de la población, ni siquiera con reducir el déficit de vivienda, que está en 500,000 de unidades según Casalco. Porque ninguna persona que necesite vivienda digna va a comprar un apartamento de lujo en Santa Elena. Realmente complicado. Hacemos una pausa y vamos a desenmarañar algunas cosas que nos dijeron el año pasado y vemos que son diferentes, pero que nos explique el experto. Hacemos una pausa y ya regresamos. No sé, piénsalo, los miércoles a las 8 acá en el 8. César Villalona, economista, está con nosotros. César, el 15 de septiembre del 2024, en cadena nacional, el presidente dijo, Nayib Bukele dijo, de que no se iba a hacer préstamos para el presupuesto del 2025, pero sí estamos viendo que hay un sinfín de préstamos que se están aprobando en la Asamblea Legislativa. Pero hay una palabra clave ahí, que es el gasto corriente. O sea, ¿cómo es el presupuesto? ¿Cómo se distribuye o cuántas partes son? ¿Y dónde es gasto corriente? ¿A dónde se prestan? Todo, explíquenos esto, por favor. Sí, mira, el presupuesto tiene 3 gastos. Uno se llama gastos corrientes, que es el pago de salarios, remuneraciones, compra de bienes y servicios, subsidios, como una familia. El gasto corriente de una familia, de un hogar, es los alimentos, el pago de la energía, del agua. Hay otro gasto que se llama de capital, que son inversiones, obras y construcciones, lo que le dan al ADON, hacer un puente, hacer una carretera, la formación del recurso humano. Como una familia sería, por ejemplo, hacer una reparación a la casa, ¿verdad? Ok, pintar la casa, hacerle una verja, ese sería el gasto de capital. Y hay otro gasto del presupuesto que se llama amortización de la deuda, no los intereses, porque los intereses son gasto corriente. Los intereses de la deuda son parte de los gastos corrientes. En el presupuesto, el gasto corriente es el 83%. Y el otro gasto, el 17%, son los otros 2%, de capital y amortización. Lo que dijo Bukele fue que no iba a haber préstamo para gasto corriente, para financiar ese 83%. No que no iba a haber préstamo. De entrada iba a haber desembolso de préstamo ya viejo por 1.200 millones. O sea, todos los presupuestos tienen préstamo. Y han pedido prestado este año mucho dinero. Pero sí están pidiendo para gasto corriente. Te voy a poner el siguiente ejemplo. Las AFP le prestan al gobierno, al Estado, entregan dinero. Y ese dinero se utiliza para pagar pensión del sistema público. Y el pago de pensión es un gasto corriente. Pero además, no se está utilizando solo para eso. Porque eso requeriría pagar esas pensiones como 300 millones de dólares. Y ya han recibido más de 400 millones en lo que va de año de las AFP. De manera que se están utilizando para otros gastos. Y lo que se está invirtiendo, lo que se está gastando aquí no es tanto en inversión. El gasto de inversión va en 13%. Yo te decía, la inversión. Están amortizando, están pagando la deuda externa. Y el gasto de inversión ha bajado. Entonces aquí el gasto que se mantiene es el corriente. Parte de los préstamos que recibe se utilizan para pagar préstamos. Además, cuando un préstamo se invierte, también tiene gasto corriente. Porque si tú pides un préstamo, si un gobierno pide un préstamo para hacer un hospital, el hospital no es solo obra. Hay que pagarle el salario a los que construyen el hospital. Y eso es gasto corriente. ¿Verdad? El salario de un maestro de obra, ¿qué es? Gasto corriente. Y la obra es gasto de capital. De manera que los préstamos financian gasto corriente. Y que de entrada el planteamiento era erróneo.
porque los préstamos llevan Entonces sí, gasto corriente. préstamos. Sí, hay préstamos para gasto corriente. Que han hablado de que hay más préstamos que el año pasado. Se han aprobado préstamos por 1.700 y pico de millones, pero no quiere decir que se han desembolsado. Esa parte todavía yo no la tengo clara porque hay problemas de información. Cuando uno se mete en la asamblea y busca, más o menos ve algo, hay alguna información que la podemos encontrar, pero no es tan fácil. Pero esos desembolsos, si son para una obra, también ahí va gasto corriente. De manera que no se puede decir que no habrá préstamos para gasto corriente, porque de entrada todo préstamo tiene gasto corriente. Por ejemplo, el de 170 millones que le dejó el gobierno de Serén para hacer el Hospital Rosales, el hospital de Nejapa. Vamos a suponer que lo invierten, están creando un hospital. ¿En qué se va el dinero? En varilla, en cemento. Sí, pero también en salario. De manera que no se puede plantear eso. El problema está en el planteamiento. De entrada, eso era equivocado. Sí hay gasto corriente financiado con deuda. Y lo más importante, además, es que la deuda está creciendo. Lo más importante, digo, desde el punto de vista de la negación del planteamiento. ¿Verdad? César. No desde el punto de vista de que sea bueno para la economía, no. Que crezca la deuda y que al mismo tiempo crezca la pobreza. Tuvimos un aumento al salario mínimo que ya se está desembolsando. ¿Ha encarecido el costo de la vida? ¿Ha beneficiado a la población realmente este incremento al salario mínimo? Bueno, yo creo que la gente que recibió un aumento no fue muy alto, fue de 12%. Te puede decir, bueno, tengo un ingreso. Yo no me opongo personalmente a ningún aumento salarial, pero fue insignificante porque el costo de la vida ya había crecido 22% entre el último aumento, que fue en el 21, y el nuevo. Eso está en la información de la Oficina de Estadísticas y Censo. El aumento tenía que ser de 22% para recuperar la pérdida del salario desde el último aumento. Entonces fue insuficiente y el costo de la vida sigue creciendo. De manera que ese salario ya, tú tienes que restarle además como un 4%, entre un 3 y un 4%. Está siendo devorado. Pero además eso benefició a una franja de la población del sector privado. La gente que gana más del mínimo, que es la mayoría, no se vio beneficiada. Y la gente que trabaja en el gobierno, o en el Estado, mejor dicho, y gana el mínimo, no le hacen un aumento del mínimo, se sigue en 300. Entonces, una franja pequeña que ya está siendo afectada de nuevo por el nuevo aumento del costo de la vida. Y este aumento del costo de la vida no beneficia al que no le subieron el salario. Entonces, por eso hay una mayor precariedad en el país. Aquí lo que debieron fue subir un salario en un 25%, que fue lo que planteó el sector popular, digamos, las organizaciones populares, y combinar esa medida con controles de precios, con subsidio a la agricultura para levantar la producción, y con una reforma fiscal que le permitiera al gobierno conseguir dinero para poder financiar inversiones productivas. Pero conseguir dinero es más impuestos. Sí, pero con una reforma fiscal que descargue la recaudación en los millonarios, que está en el plan Cucatlán, que sirvió de base a la candidatura de Bukele para las elecciones de 19. Ahí se habla de reforma tributaria progresiva. Te voy a mencionar algunos. Un impuesto, digamos, de 1% a quien tenga una vivienda de más de $500,000. ¿A quién golpea? Al 10% que tiene la renta más alta. El impuesto al patrimonio. El impuesto a la propiedad. El impuesto a las grandes fortunas, a los activos de los 160 millonarios que tienen activos en este país por más de $8,000 millones. Eso no se traduce en alza de precios. Si una persona tiene un rancho en el lago Coatepec valorado en $500,000 y le dicen tiene que pagar $10,000 al año, nada se va a poner caro, porque son impuestos directos. Entonces, eso se llama reforma tributaria progresiva. El gobierno no ha querido hacerlo y lo prometió. Claro, le va a quitar dinero a los millonarios, pero puede frenar el endeudamiento. Invertir en la agricultura, invertir más en viviendas populares, en salud, en educación y mejorar la vida del pueblo y mejorar más los salarios, incluso subirlo a los que tienen salario bajo en el sector público, los que tienen salario de 400, etc. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso significa tener un nivel de conflicto con los
multimillonarios, ¿verdad? Yo no espero que el gobierno lo haga, yo estoy diciendo que esa es una salida. Y aquí hay muchas propuestas de organizaciones populares, de centros de investigación, de reforma tributaria. Por ejemplo, FUDESEN, constantemente, es una ONG que trabaja mucho en investigación, está haciendo propuestas de reforma tributaria, de impuestos a las altas rentas, impuestos al capital. Voy a hacer una pausa para venir con la parte final. Está con nosotros César Villalona en No sé, piénsalo. Hoy estamos en la parte final con César Villalona, él es economista. César, se aprobó hace algunos días la ley de agentes extranjeros, que ha sido muy criticada a nivel internacional y a nivel nacional. Pero como estamos hablando de impuestos, de recaudación de fondos, ¿qué tanto puede servir el 30% que se le aplicaría a la ley por la ley de agentes extranjeros? No, esa medida desde el punto de vista fiscal es contraproducente. Lo que va a caer es la recaudación, porque la cooperación va a disminuir. Entonces, que es parte de los ingresos. Que parte, sí, la cooperación, digamos, una institución que recibía en un año $400,000, para poner un ejemplo, hoy es probable que cierre, no reciba nada. No ingresa ese dinero. No ingresa dinero, y esa institución con $400,000 pagaba salario y ahí descontaba renta para el Estado, pero también compraba bienes y servicios. Por ejemplo, una ONG paga energía eléctrica, paga agua potable, tiene un vehículo, paga gasolina. Cuando compra gasolina, y van 5 tributos. Va el FOBIAL, va el FEFE, va el COTRAN, va el IVA y va el impuesto arancelario. Y si compra alimento, cualquier cosa para un programa de capacitación en una comunidad, si va a dar asistencia en salud, compra medicina. Es decir, las ONG pagan impuestos cuando gastan el dinero de la cooperación. Y sus empleados, si ganan más de $503, también pagan renta. Si esa ONG cierra, no le va a llegar nada al gobierno. Pero aún si no cierra, digamos que recibe menos dinero, entonces, aunque el gobierno le quite un 30%, se lo va a quitar a una cantidad de dinero menor. Y por lo tanto va a haber menos recaudación. Esa medida no está orientada a recaudar, sino a afectar a instituciones que el gobierno entiende que no son afines al gobierno, que no tienen una actitud de estar alabando al gobierno, sino que hacen un trabajo con las comunidades, llevan salud, llevan educación, procesos educativos, apoyan la agricultura, organización comunitaria, y ellos lo que quieren es que las instituciones llamadas sociedad civil sean afines al gobierno. Entonces es una medida política, como para afectar incluso... Entonces no beneficia realmente. No, incluso algunas voces críticas, porque hay ONG que trabajan en defensa de los derechos humanos y tienen opinión crítica, y eso es un derecho sobre violación de derechos humanos, por ejemplo. Pero va a afectar a la población, porque esas instituciones llevan apoyo a las comunidades. Hay proyectos productivos, hay proyectos de todo tipo, incluso de vivienda, en un país con tanto déficit de vivienda. Proyectos de formación, de capacitación, formación en la temática de género. Es una cantidad de instituciones que invierten dinero con recursos de la cooperación en el mundo entero, no solo aquí. Entonces creo que es una decisión política del gobierno de golpear instituciones. No es recaudación. No es para recaudación, es al contrario, tiene un efecto contrario desde el punto de vista de la recaudación. El tiempo no nos da para más, hay mucho de que podemos hablar y que vayamos comprendiendo, porque eso es importante, que vayamos comprendiendo, como cuando nos decían, de cada dólar que usted tiene, 90 ya lo debe el Estado, o ya lo debemos. Pero usted se sacaba el dólar y tenía $1 realmente, no es que se debía. Entonces hay que entender muchos términos. César Villalona, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por la invitación. Bueno, a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio de los miércoles a las 8 acá en el 8. Soy Francisco Gómez, les agradezco el habernos acompañado. Próximo miércoles los espero por acá en No sé, piénsalo.